Ahora vemos muy pocos en el salón, muy pocos. Sí, hay mucho tráfico y es viernesito más por eso. Vamos a dar un par de minutitos nada más en lo que sube un poco esto. Bueno, les van a dar el chivo a los demás. Eh, no planeo, solo tengo un tema que se me había pasado con ustedes que tratar de qué darles, ¿verdad? Entonces, pues previamente les voy a dar los temas para el examen. Entra según el programa la primera y la tercera y cuarta unidad. En esta, vamos a ver, no me aparece. Pues prácticamente empezaría acá, de la tercera unidad, formas de organización colectiva, la coalición de los trabajadores, todas sus generalidades, naturaleza, caracteres, constitución, la extinción de estas organizaciones, ya luego la asociación profesional, el sindicalismo, la libertad sindical, los sindicatos. Ese tema de los órganos paralelos a la genuina organización es lo que vamos a ver hoy. No sé por qué razón se me pasó ese tema y cuando estaba ya revisando los temas para el examen me di cuenta que ese no lo habíamos abordado. Pero es realmente cortísimo y entonces voy a aprovechar el día de hoy para dárselo, ¿verdad? No implica mayor detalle y van a entenderlo ustedes inmediatamente. Dentro de este tema de la asociación profesional, al presento también convenio 87 y 135. También vimos la breve historia del sindicalismo en Guatemala de la primera a la quinta etapa, bastante. Van a ver la homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo y la
disolución de una organización sindical. Tres puntos que digamos que fueron adicionales a estos temas, pero que tienen relación, ¿verdad? Con el tema de la asociación profesional. Entonces, entra la tercera unidad y también la cuarta unidad con el tema del contrato colectivo, pacto, bases convencionales o plurales de trabajo, que es el convenio, sentencia colectiva, reglamento interior de trabajo y el convenio 98 de la OIT. Entonces, esos son los temas que van a entrar para el examen. Están para el día miércoles 4 a las 7 de la noche en la modalidad de Moodle. ¿Alguna duda sobre esto? Qué miedo, dirán, ¿verdad? Sí, tienen que leer bastante, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente. Bueno, está cargadito, dice José. Sí, es cierto. Mucho artículo, ya saben que es bastante. Todas las formas de normación colectiva, pues tienen bastantes artículos. Entonces tienen que leer bastante. Bueno, no voy a tardar mucho en este tema, como se los indiqué, pero era importante pues que lo tuvieran, principalmente porque tienen fresquecito el tema del sindicato. Ya saben cómo conformar una organización sindical, saben para qué sirve, cuáles son las ventajas de tener un sindicato, todo eso pues ustedes ya lo saben. Pero entonces aparece ya en una figura que ha estado tratando de abarcar todos los sectores, es relacionado con los organismos paralelos a la genuina organización profesional. Y entonces, pues tenemos que ha estado muy de moda. Alguien hizo una pregunta ahí, ya no preguntó a tiempo, qué barbaridad. Le dije breve historia del sindicalismo, sí entra, de la primera a la quinta etapa, entonces sí entra. Bueno, reiterando entonces estos organismos paralelos a la genuina organización profesionales porque está buscando un espacio para tratar de evitar que existan organizaciones sindicales, ese es el principal propósito. Pero para eso hay que descubrir realmente qué es ese organismo paralelo. Y ese organismo paralelo nace de una ideología solidarista. Por eso se le llama eh, organizaciones, perdón, solidaristas, así les denominan. Y el pensamiento filosófico es la ausencia de diferencias entre patronos y trabajadores y que ambos pueden contribuir en pro del progreso del capital y la empresa. Es decir, esa es la ideología, el, digamos, el mensaje, el speech de convencimiento hacia todos los trabajadores para que, pues, para convencerlos de que es mejor que constituyan eh, o integren la organización solidarista y no constituyan una organización sindical. Ese es el pensamiento filosófico o la idea solidarista. Definitivamente estas organizaciones solidaristas tienden a debilitar los sindicatos. Con el hecho de que ya en una empresa haya una organización solidarista, ya no va a haber sindicato. Si son dos, tres, significa debilidad de los sindicatos. Hay una paulatina destrucción de los sindicatos, porque en hasta en muchos sectores, en muchas empresas, pues prácticamente desisten de las organizaciones sindicales con el propósito de tener mejores ventajas en una organización de carácter solidarista. No hay pactos colectivos en las organizaciones solidaristas. Hay división de los trabajadores en cuanto a que quieran, los que quieran conformar sindicatos y otros integrar una organización de tipo solidarista.
Es un instrumento patronal al 100% para no permitir crear sindicatos o que se vuelvan a crear en aquellos en donde han disuelto ya el sindicato y buscan evitar que se vuelva a conformar. Se constituyen por aportes de los trabajadores. Entonces también eso es algo muy importante que tienen que considerar porque también los trabajadores participan activamente en esto. Esos son los efectos y rasgos. ¿Dónde se originó esta organización solidarista? En el año de 1994, Alberto Martín Chavarría, costarricense, presentó la idea de nuevas relaciones obrero-patronales distintas al sindicalismo, que se convirtió en el solidarismo. Pretendió la participación del trabajador en la empresa, o sea, vean cuál era el objetivo, cuál es el objetivo de una organización solidarista, creación del mecanismo de comunicación y mejora de la calidad de vida del trabajador. Entre el primero y el tercero creo que son partes de los elementos más fuertes para convencer a los trabajadores para conformar una organización solidarista y no un sindicato, porque la participación del trabajador en la empresa, quien no se va a sentir a gusto, ¿verdad? Pero no es realmente como tal, ¿verdad? No se va a convertir en un accionista, ¿verdad? Nunca va a suceder eso. Pero sí hay algunas empresas que disponen que si los trabajadores logran que la empresa puntee un incremento en ingresos, ¿verdad? En ganancias, en tal porcentaje, pues van a obtener parte de ese porcentaje. Entonces, pues parte de estos argumentos es que ha logrado ingresar esa organización solidarista, pero realmente es eminente patronal. No tiene, aunque está integrado por trabajadores, porque esas organizaciones solidaristas, la asamblea, todos los trabajadores eligen a su junta directiva, pero eso no quiere decir que tenga una independencia total, porque el principal interesado en esto es el, eh, el empleador. La tesis sobre esto es que hay una conveniencia armoniosa entre las partes y es lo que pretenden que se mantenga. Los intereses de los obreros y patronos son comunes. La tesis que promueve producir más para que al repartir la plusvalía sea mayor, ¿no? Eso es lo que les explicaba de que pues parte de los elementos atractivos, ¿verdad?, que le dan a los trabajadores para integrar estas organizaciones. El aprovechamiento económico recíproco, es decir, solo es posible mediante una relación armoniosa. O sea, hay mejoras económicas, como por ejemplo estas organizaciones que tiendan a buscar dar, por ejemplo, productos de la canasta básica al costo, muebles al costo, préstamos con bajos intereses. Entonces, todo eso se logra mediante una relación armoniosa. El solidarismo y no el sindicato puede impulsar la filosofía solidarista. Afirma la unidad, la cohesión, la armonía y no la diferencia ni el conflicto y la lucha. El solidarismo como escuela social de Juan 23, como una aplicación de principios cristianos, nació en esa filosofía y y les digo, si realmente se cumple, pues qué bueno, ¿verdad? Porque va a buscar un beneficio muy importante para los trabajadores. Pero sabrán ustedes que a veces pues, no se cumple eso y eso es fundamental eh, para los trabajadores. Bueno, promesas y ofrecimientos, mejora de la empresa implica mejora del trabajador, intereses se resuelven en la vía pacífica, hay estabilidad laboral, creación de fondo económico y es administrado por junta directiva previa inscripción. Esa inscripción, pues, realmente no hay una instrucción como tal, no hay una institución que las respalde. Entonces, de
ser necesario, pues se tendrán que organizar como una asociación civil, ¿verdad? Para que puedan inscribirse a la junta directiva, pero como con la filosofía de que son una organización solidarista de la empresa. Características de estos: que el ingreso es libre, es voluntario, no es un sindicato e incluye a todos los trabajadores, no se pueden negociar pactos, los trabajadores de confianza sí pueden integrar, a diferencia de los sindicatos, no pueden integrarlos los trabajadores de confianza, y aquí sí, porque es una organización propia del empleador. Socios eligen a su directiva, y es totalmente diferente al sindicato. La crítica es mixto entre una empresa mercantil, una cooperativa y una organización laboral. No se sabe exactamente en qué punto se puede adecuar correctamente, ¿verdad? Ya saben que es una creación adicional, ¿verdad?, para evitar la creación de sindicatos. Muy poca oportunidad de compra de acciones, es muy difícil, y algunas otras críticas que se le puedan dar. Lectura del convenio 87 de la OIT. En resumen o en concreto, a manera de conclusión, las organizaciones solidaristas, pensemos que es una asociación de trabajadores conformada por intereses propios del empleador. Él impulsa la creación de estas organizaciones solidaristas, busca beneficios para los trabajadores, busca cómo mantenerlos tranquilos, en armonía, darles algunos beneficios como a través de esta organización, ¿no? Fortalecer la organización solidarista, dotándole de recursos, incluso apoyándolo en la compra de materias, que se llama productos de la canasta básica de primera necesidad, al costo, muebles, préstamos, y entonces eso atrae mucho a los trabajadores. Esa es, en conclusión, una organización solidarista, y está realmente generando eh, un debilitamiento de la organización sindical. ¿Dudas? ¿Dudas sobre esto? Como ven, por eso se llama paralelo. Está creciendo a la par de la organización sindical, y ese es el objetivo de una organización solidarista. ¿Lo administra el empleador? Sí. ¿Le interesa al empleador? Sí. Entonces, es totalmente diferente a una organización de carácter sindical. ¿Dudas? No hay dudas. ¿Todo claro? Los likes sí quedó claro. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, pues como les dije, no iba a tardar mucho. Aprovechen este espacio para estudiar, para hacer las tareas que si no las hicieron, ¿verdad? Háganlas ahorita. Y nada más, les deseo un buen descanso, y nos vemos el miércoles en Moodle a las 7 de la noche. Gracias, licenciado. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches. Le agradezco, Liado. Feliz noche, muy amable. Buenas noches. Fin de semana. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches.